Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta noche para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Efesios capítulo 1, versos 15 en adelante, donde nos dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La edad del amén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Pablo, hablándonos acerca de la mente de Dios y sus pensamientos, nos dijo en una ocasión en Romanos capítulo 11, versos 33 en adelante: dijo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora aquí San Pablo nos pregunta: ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién le dio a él primero para que sea recompensada la persona? Y vean ustedes, entender la mente del Señor y conocer, obtener toda esa sabiduría de la mente del Señor es algo muy grande. Pero ¿cómo podemos conocer la mente del Señor y obtener toda esa sabiduría, todo ese conocimiento divino? En la carta a los Romanos,
San Pablo en el capítulo 2, 1 de Corintios capítulo 2, nos habla algo muy importante ahí, comenzando en el verso 6, donde nos dice: vamos a ver, un poquito antes tenemos que leer para poder comprender lo que ahí nos dice San Pablo. Veamos, capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así que: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, o sea, de palabras o sabiduría humana. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoció las cosas que Dios tiene en su mente, sino el Espíritu de Dios. Ahora podemos comenzar a conocer a Dios y sus pensamientos, porque el Espíritu de Dios es el que conoce todos esos pensamientos que Dios ha tenido desde antes de la fundación del mundo en su mente. Y ahora vamos a ver en algunas escrituras, como en Zacarías capítulo 7, Zacarías capítulo 7, versos 11 al 12, y Oseas capítulo 12, y Amós 3:7. Vamos a ver lo que nos dicen esas escrituras. Capítulo 7 de Zacarías, de verso 11 en adelante. Dios hablando por medio del profeta y al profeta Zacarías, y él hablando al pueblo, el profeta Zacarías ungido con el Espíritu de Dios.
nos dice que el pueblo hebreo había endurecido el corazón. Dice, pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cómo hablaba el Espíritu Santo al pueblo hebreo? ¿Cómo hablaba el Espíritu Santo a las personas allá en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo hablaba la palabra de Dios y a los profetas, y por medio de los profetas le hablaba al pueblo hebreo. El Espíritu Santo le hablaba a los profetas, y luego ellos, ungidos con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, hablaban al pueblo esa palabra divina. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y ahora veamos lo que nos dice en Hebreos San Pablo, capítulo 1, y verso 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo habló Dios al pueblo hebreo, a todos los de Adán hasta Cristo? Por medio de los profetas del Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y luego, cuando apareció Jesús, siendo un profeta, siendo el Dios profeta y Dios de todos los profetas, el profeta más grande que ha pisado este planeta Tierra, en el cual estaba Dios en toda su plenitud manifestado en carne humana. Dios habló por medio de Jesús. Y ese misterio San Pablo lo describe en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16, diciendo sin contradicción: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y Dios se ha manifestado en carne en la persona de Jesús. Le habló al pueblo hebreo y su mensaje fue para el pueblo hebreo y para toda la raza humana. Y ahora hemos visto cómo es que Dios le habla a la raza humana. Hemos visto cómo es que Dios, por medio de su Espíritu, le habla al pueblo. Sigue diciendo, el cual, dice, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, esta manifestación de Dios a través de Jesús es la manifestación más grande que en medio de la raza humana Dios ha tenido. Porque Dios se creó un cuerpo de carne para sí mismo. Y Dios se hizo hombre en medio de la raza humana y fue conocido por el nombre de Jesús. Era el mismo Dios, con su cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová, dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, el apóstol San Juan en su Evangelio, hablándonos acerca de Jesús, nos dice, capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Él es el creador de todas las cosas. ¿Y cómo ocurrió esto? El Verbo que era con Dios y era Dios es el mismo Dios en su cuerpo teofánico. El Verbo
es el cuerpo teofánico de Dios, el cual se manifiesta en algunas ocasiones en la forma de una columna de fuego, o se manifiesta en otras ocasiones en la forma de un hombre, pero de otra dimensión, un cuerpo angelical, un ángel llamado el ángel de Jehová, el cual apareció a Abraham en diferentes ocasiones. Le apareció como Melquisedec y en otra ocasión le apareció como Elohim. Y ahí el ángel de Jehová, Elohim, Dios, se creó un cuerpo para sí mismo y otro para Gabriel y otro para el arcángel Miguel, y le aparecieron a Abraham y comieron con Abraham. Por eso tuvo Dios que crearse un cuerpo para sí mismo y otro para Gabriel y otro para el arcángel Miguel. Y eso sucedió al día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora Dios luego se creó un cuerpo de carne en el vientre de María, donde creó un cuerpo allí al crear una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula, y así se formó el cuerpo de Jesús en el vientre de María, y nació luego en Belén de Judea, luego de cumplir su tiempo en el vientre de María, o sea, después de 9 meses, que es lo normal, nació el cuerpo de Jesús allá en Belén de Judea, y en los 8 días le pusieron por nombre Jesús. Ya ese nombre el arcángel Gabriel se lo había dado a la Virgen María para que se lo colocara al niño que ella iba a dar a luz. Ahora vean cómo el arcángel Gabriel interviene en estos grandes eventos del programa divino. Él fue el que anunció la primera venida de Cristo. Y dice el reverendo William Branham, él es el que anunciará la segunda venida de Cristo. Ahora, el arcángel Gabriel también anunció la venida de Juan el Bautista, y le apareció al sacerdote Zacarías allá en el templo cuando le tocó ofrecer el incienso a Dios, al sacerdote Zacarías. Le apareció y le dijo: tu oración ha sido escuchada. Pues el sacerdote Zacarías tenía a Elizabeth, su esposa, por muchos años, pero ella era estéril y no había podido tener hijos, por consiguiente, y había orado a Dios para que Dios abriera la matriz de Elizabeth y ella pudiera tener un hijo de Zacarías, el sacerdote. Vean, la oración de Zacarías permaneció ante la presencia de Dios, y desde el momento en que él oró a Dios, la petición fue aceptada, pero la contestación a esa petición llegó cuando ya estaba avanzado en edad él y también su esposa, pero llegó. Y mientras más tarde el cumplimiento de una petición, más grande es la bendición que viene en el cumplimiento de esa bendición. Y ahora, cuando Dios le va a dar el cumplimiento del deseo del corazón del sacerdote Zacarías, le envía a un arcángel, porque es una bendición muy grande. Y cuando una bendición muy grande viene para una persona o para un pueblo, Dios envía arcángeles, y envía al arcángel Gabriel. Y así como el arcángel Miguel es el arcángel que está por los hijos del pueblo hebreo, el arcángel Gabriel es el arcángel que está por la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora, el arcángel Gabriel enviado al sacerdote Zacarías, vean ustedes, el arcángel Gabriel tiene que ver con las cosas espirituales, aunque también interviene en las cosas físicas, pues fue el arcángel que intervino en esos cambios del reino de los gentiles de etapa en etapa. Por lo tanto, intervendrá en este tiempo final para el cambio del reino de los gentiles al reino de Dios, donde los reinos de este mundo pasarán a ser de nuestro Señor Jesucristo y de su Cristo, de su ungido. Eso está en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 18. Y ahora vean cómo para
el tiempo final también se levantará el arcángel Gabriel, conforme a Daniel capítulo 12 y también el capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí tenemos en el capítulo 12 de ambos libros, en el capítulo 12 del Apocalipsis del Antiguo Testamento y en el capítulo 12 del Apocalipsis del Nuevo Testamento, tenemos al arcángel Gabriel levantándose para luchar y obtener la victoria en contra del diablo. Y ahora el arcángel Gabriel estará también en acción. Y el arcángel Gabriel estará con la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora el arcángel Gabriel fue el que le reveló al apóstol, al profeta Daniel. Vean ustedes, le reveló todas esas visiones, le dio esas visiones del reino de los gentiles, le mostró todas esas cosas que iban a suceder allá en el tiempo del reino de los gentiles y le mostró todo lo que sucedería hasta este tiempo final. Le mostró también el reino de los gentiles llegando a su final en la venida de la piedra no cortada de manos, la cual fue tomada o salió de la montaña, la cual es la segunda venida de Cristo. Con la segunda venida de Cristo terminará el reino de los gentiles y comenzará el glorioso reino de Dios en este planeta Tierra. Y la oración de Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, en una parte de la oración, Él dijo, enseñando a orar a sus discípulos, que orarán pidiendo la venida del reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y en el glorioso reino milenial de Cristo será hecha la voluntad de nuestro Dios, porque el reino de Dios estará aquí en la tierra, para que sea hecha la voluntad de Dios aquí en la tierra y las leyes divinas sean cumplidas por los seres humanos. Ese reino tendrá establecidas las leyes divinas para todos los seres humanos. No serán leyes del reino de los gentiles, sino las leyes divinas que estarán dadas a los que estarán viviendo en ese glorioso reino milenial. Por eso es que Cristo reinará sobre el trono de David, sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y las leyes son las leyes de Jesucristo, el Hijo de David. Las leyes divinas que serán traídas por medio del rey que se sentará en el trono de David. Y con él estarán reinando en ese reino milenial su iglesia, los miembros de su cuerpo místico, los cuales para ese tiempo ya serán perfectos, como nuestro Señor Jesucristo es perfecto, y tendrán un cuerpo perfecto, eterno y glorificado, y un espíritu teofánico perfecto y eterno también. Ya habremos llegado a la perfección total. Ahora podemos ver que el reino de Dios será establecido en la tierra en la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, como dijo nuestro amado Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 16 versos 27 al 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles son los dos olivos, Moisés y Elías. Por eso Jesús también, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre, dijo: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. La gran voz de trompeta es el mensaje de gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo con sus ángeles. Y con ese mensaje siendo dado a conocer, siendo revelado, siendo predicado, el cual revela el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, los escogidos de Dios de entre los gentiles serán llamados y juntados en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular, en la edad de la mente, la edad de la mente en la cabeza del cuerpo místico de Cristo. Y la edad de la mente es la edad de oro del reino de los cielos. Es la edad de la piedra angular. Esa es la edad de la cabeza. Esa es la edad de la mente de Cristo, operando en medio de su iglesia en el día postrero. Y ahora
Vean ustedes lo que a continuación dice aquí Jesús en el verso 28 de este mismo capítulo 16 de San Mateo. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, o sea, hermano de Jacobo. Los llevó aparte a un monte alto 6 días después de esa ocasión. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron resplandecientes como la luz, se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Capítulo 17 de San Mateo, verso 1 hasta el 9. Y Pedro dijo, ellos tenían sueño, pero lograron tener la visión de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde ahí Jesús fue adoptado, porque para la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, Cristo será adoptado como rey de este planeta Tierra y será establecido su reino y se sentará sobre el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Ahora, allí Cristo está mostrando el orden de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles viniendo en su reino. O sea que está mostrando la venida del reino de Dios. ¿Cómo vendrá? El reino de Dios vendrá. El reino de Dios en el día posterior, en el tiempo final. ¿Cómo? Jesucristo, el Hijo del Hombre, vendrá con sus ángeles en el día posterior. Y viene en su reino. Y eso es la venida del reino de Dios para el día posterior. Recuerdan que cuando Jesús estuvo en la tierra en su primera venida, le preguntaron que cuando el reino de Dios vendría, y él les dijo, el reino de Dios, o el reino de los cielos, o reino de Dios, ¿dónde estaba? Dijo él, entre vosotros está. Estaba allí porque allí estaba el rey, y en él está todo. Por lo tanto, si en él está todo, allí estaba el reino de Dios, pero lo rechazaron. Cuando rechazaron a Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén, donde entró como rey, cuando lo rechazaron la venida del reino de Dios al rechazar a su reino. Y por consiguiente el reino de Dios fue pasado a los gentiles. Y entre los gentiles Dios ha estado llamando un pueblo para su nombre. De nación en nación ha estado llamando personas y las ha estado colocando en el cuerpo místico de Cristo, que es su iglesia y que es también un templo espiritual, el cual va creciendo a medida que van siendo llamados y untados los hijos de Dios en ese cuerpo místico de creyentes. Así como el cuerpo físico, cuando nace, vean ustedes, ha crecido tanto ese cuerpo, porque cuando fue engendrado el cuerpo, era allí en forma microscópica, pero fue multiplicándose célula sobre célula hasta que creció y le llegó el tiempo de nacer, porque ya no podía continuar en el vientre de su madre, ya había llegado el tiempo de nacer. Por lo tanto, nació. Normalmente a los 9 meses nace todo cuerpecito, excepto algunos que nacen a los 7 meses y otros a los 8 meses y otros también en otros meses, pero luchan para poder sobrevivir. Ahora, el cuerpo cuando ya ha nacido no se queda de ese tamaño. Todos ustedes entonces serían unos bebés y no podrían estar aquí porque ¿quién los iba a traer? Pero sigue creciendo su cuerpo, el cuerpo del bebé sigue creciendo, célula sobre célula, hasta que de un bebé se forma ya, sigue creciendo y es un niñito y después un adolescente, después un jovencito, hasta que llega a la estatura máxima. Y la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que a medida que se han ido colocando en el cuerpo místico de Cristo más y más hijos de Dios,
han estado creyendo más y más personas, han estado colocándose más células sobre células en el cuerpo místico de Cristo, y ha ido creciendo y ha ido teniendo diferentes etapas, así como la persona tiene la etapa de un bebé que nace, luego tiene la etapa de un niñito, luego tiene la etapa de un adolescente, luego tiene la etapa de un joven, luego tiene la etapa ya de una persona adulta cuando ya llegó a su mayoría de edad. Y ahí ya ha crecido lo que iba a crecer normalmente. Y de ahí en adelante, pues la vida de esa persona tiene cambios en la parte social, en la parte familiar, en la parte económica. Ya debe estar trabajando y no dependiendo de sus padres, sino ayudando a sus padres. Y aun cuando joven también, y aun cuando niño, y cuando adolescente y cuando niño, para que vaya aprendiendo. Porque lo que va aprendiendo desde pequeñito, después lo va manifestando en forma más amplia a medida que va creciendo. A medida que va creciendo, también va creciendo la labor de esa persona, va en una escala mayor. Ahora, si nunca tuvo responsabilidades cuando niño, cuando adolescente y cuando joven, después da mucho trabajo para que las tome cuando ya está muy grande, cuando ya llegó a la mayoría de edad. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, así como Cristo, vean ustedes, porque en Cristo se reflejó su iglesia. Su iglesia estaba ¿dónde? En Él. Así es que las diferentes etapas por las que Cristo pasó, las pasó su iglesia estando en Él. Pero cuando nació su iglesia, entonces pasaría por diferentes etapas, las cuales ya fueron reflejadas en Cristo. Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo nació el día de Pentecostés y ha ido creciendo de etapa en etapa, de edad en edad, como un monte alto. Y ahora, ese es el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, que va creciendo de etapa en etapa, porque esos son los reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y la iglesia del Señor Jesucristo, a medida que ha ido creciendo de edad en edad, tenemos la primera edad de la iglesia, tenemos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y luego tenemos la edad de la piedra angular, la edad de la mayoría de edad para la iglesia del Señor Jesucristo, la edad en donde la iglesia llega a su madurez, la edad llamada la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. Vean el reino de los gentiles, cuando fue visto por el rey Nabucodonosor en la visión o sueño que Dios le mostró, y la escritura dice que al rey se le olvidó lo que había soñado, pero sabía que era muy importante lo que él había soñado. Por lo tanto, él exigió que vinieran los magos, los adivinos y todas esas personas y los sabios para que le dieran a conocer la interpretación del sueño. Y cuando todos vienen muy contentos para darle la interpretación, y ellos le dicen: ahora cuente el rey su sueño y le daremos la interpretación. Y él dijo: el sueño se me olvidó, así es que me dan el sueño y su interpretación, y si no, los mato todos. Los magos, los sabios y los adivinos dijeron: pero es que esto ningún rey antes lo ha pedido. Bueno, parece que no se le había olvidado el sueño a ningún rey, por lo tanto no exigió algo así, pero a este se lo olvidó y le interesaba el sueño, le interesaba el significado de ese sueño. Sabía que Dios le había dado ese sueño, por lo tanto tenía un significado muy importante para su reino. Y el rey, al exigir esto y no tener respuesta de todos esos sabios, ordenó la muerte de todos los sabios de Babilonia, los magos, los adivinos, los astrólogos, toda esa gente que se llamaban ser sabias, las iba a matar, porque no le podían dar a conocer el sueño que había tenido y la interpretación.
Ahora, vean ustedes la situación para todos los sabios, los magos, los astrólogos, los adivinos, para toda esa gente. Era una situación en donde todos iban a morir. Y no se sabe si ya algunos estaban empaquetando sus maletas para irse a otra nación. Pero como el imperio del faraón gobernaba todos aquellos territorios, ¿a dónde se iban a esconder? Así que si le preguntaban a una persona, ¿tú eres un astrólogo? No, yo lo único que sé es mirar las estrellas y componer algún poema. Soy poeta. Pero es que te vemos mirando para arriba. No, es que soy poeta y estoy acá inspirándome para hacer un poema. Y vienen a un adivino. ¿Eres tú adivino? No. Si fuera divino, sería rico. Ya habría adivinado el número del premio mayor y me lo hubiera ganado. Y vendrían a otro, ¿eres tú sabio? No sé ni, mira, para contar, tengo que estar contando con los dedos porque no tengo mucha sabiduría. Mira, no sé muy bien ni de historia. Y así era la situación para toda esta gente sabia, los magos, los adivinos y todas estas personas. Pero en aquel tiempo hubo un hombre, el cual era de la tribu de Judá y era de la descendencia real, o sea, era de la realeza. O sea, Daniel no era cualquier persona. Daniel era un profeta de la realeza, era de los descendientes de reyes, era un príncipe, porque el rey ordenó que trajeran príncipes del pueblo hebreo, de los descendientes de Judá, para colocarlos en posiciones bien importantes. Y de esa clase era Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel, que recibió por nombre Belsasar. Y ahora Daniel, siendo profeta de Dios, tenía las dos conciencias juntas. Y Daniel sabía que el único que podía dar a conocer ese misterio era Dios. Y que por cuanto todas las cosas obran para bien, Dios había obrado para que la situación llegara a esa etapa, para que nadie pudiera dar en el blanco excepto Daniel. Porque la sabiduría de los sabios y entendidos de aquel tiempo llegó a su final. No pudieron dar a conocer el sueño ni la interpretación al rey. La sabiduría o cosas de los magos y de los adivinos llegó hasta su final también. No pudieron adivinar ni el sueño ni la interpretación. Pero el Dios que conoce los misterios y que revela los misterios y que revela y da a conocer las cosas que han de suceder, tenía en la tierra un profeta. Y cuando Dios tiene en la tierra un profeta, entonces Dios puede obrar en medio de los seres humanos. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Por lo tanto, Dios tenía algo para llevar a cabo porque tenía un profeta ya en Babilonia. Y cuando llegó la noticia a Daniel y llegó la orden para tomar a todos los sabios, y por cuanto Sadrach, Mesach y Abednego y también Daniel eran sabios, encontramos que ellos también estaban sentenciados a muerte. Pero a Daniel no le habían llevado para dar a conocer el sueño, por lo tanto Daniel le dijo al oficial del ejército que había sido ordenado para tomar preso y matar a todos los sabios, los magos, los astrólogos y todos los adivinos, le dijo: hazle saber al rey que el sueño y la interpretación le va a ser dada. Yo se la voy a dar, que me dé tiempo para yo orar a Dios, para ir delante de Dios, para que Él me muestre el sueño y la interpretación.
Y le fue concedido un plazo de tiempo en el cual Daniel y sus amigos se pusieron a orar delante de Dios para que Dios le revelara a Daniel el sueño y la interpretación. Dos cosas muy importantes: el sueño y la interpretación. Y Dios le reveló a Daniel el sueño y la interpretación, o sea que Daniel lo vio de nuevo y vio lo que significaba. Y le manda decir al rey que va para allá. Voy para allá, ya tengo todo listo. Tengo el sueño y la interpretación también. Preparan todo, reciben a Daniel y Daniel le da a conocer el sueño y la interpretación. Y le da a conocer que es un sueño de parte de Dios y que el único que lo podía revelar era Dios, el cual revela los misterios, el único que revela los misterios. Y ahora, por cuanto en Daniel estaba el Espíritu de Dios manifestado, era el único que podía dar a conocer ese sueño que vino de parte de Dios. Y cuando lo da a conocer, al mostrarle que el sueño que había tenido el rey era una estatua, había visto en el sueño una estatua gigante con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre, los muslos de bronce y las piernas de hierro, los pies de hierro de barro cocido. Y luego le dice: y ahora la interpretación es la siguiente: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. O sea, el imperio babilónico con su rey era la cabeza de oro. Era la cabeza de oro del imperio de los gentiles. Era esa tapa de oro de los gentiles. Y ahora el reino de los gentiles, conforme a ese sueño que vio el rey Nabucodonosor, al ver esa imagen, esa estatua, el reino de los gentiles iría decayendo. O sea que el valor del reino de los gentiles se iría perdiendo. El reino de los gentiles tuvo su valor máximo en el tiempo del rey Nabucodonosor. Por eso fue representado en una cabeza de oro. Vean, hasta Dios le hablaba al rey Nabucodonosor. Y el rey tenía un profeta en su reino. Siempre ustedes encontrarán a través de la historia bíblica que cuando un rey de una nación que gobernaba al pueblo hebreo, cuando era un rey sabio, el de esa otra nación que gobernaba al pueblo hebreo, trataba de conseguir al profeta que Dios tenía en ese tiempo en medio del pueblo hebreo y se lo llevaba para su reino, para tenerlo allí como su consejero y para así que orara a Dios y comunicarse con Dios, porque ese profeta podía hablar con Dios y cualquier cosa que el rey tenía para saber de parte de Dios, se lo hacía saber al profeta y el profeta oraba a Dios. Así también hacían los reyes del pueblo hebreo cuando eran reyes buenos, cuando eran reyes justos, cuando eran reyes malos, cuando eran reyes idólatras, que no amaban a Dios. ¿Qué hacían? Mandaban a matar a los profetas de Dios, los perseguían y los mandaban a matar. Ahora, el profeta Daniel estaba en una posición muy alta allá en Babilonia, pero lo iban a matar. Pero cuando da a conocer este sueño y su interpretación, y le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. O sea, el reino babilónico con el rey Nabucodonosor era la cabeza de oro de esa estatua, era la cabeza de oro, la etapa de oro del reino de los gentiles. Y luego el pecho y los brazos de plata, le dice el profeta Daniel, que sería otro imperio, otro reino que se levantaría después del imperio babilónico, el cual no sería tan importante, tan bueno, porque ¿qué es mejor, el oro o la plata? Si le dan a usted 100 kilos, que serían 225 libras de plata, y le colocan también al lado 50 kilos, que serían unas 110, 113, 12 libras y media de oro, al otro lado, ¿cuál de los dos tomaría usted? Cualquier persona dice: ese paquete de plata pesa más que el otro paquete de oro, así es que yo me llevo este porque es más grande, pesa más. Pero el que tiene un poco de inteligencia
dice, pero yo me llevo el más pequeño, déjame a mí el más pequeño. Es más pequeño, yo me quedo con el más pequeño. ¿Por qué? Porque aunque es más pequeño, su valor es superior porque es oro. Y el oro vale más que la plata. Por lo tanto, el imperio de Babilonia, babilónico del rey Nabucodonosor, era superior, de más valor que el imperio medo-persa. El imperio medo-persa fue representado en los pechos y los brazos de plata. Luego vendría otro imperio representado en el vientre y muslos de bronce, el cual sería de menos valor que el de plata y de mucho menos valor que el de oro. Ese fue el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. Luego vendría otro imperio, un cuarto imperio, representado en las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro cocido. Y el hierro es de mucho menos valor que el bronce y que la plata y que el oro también. Y ese imperio es el imperio que conocemos como el imperio de los Césares, el imperio romano. Y ese imperio tendría dos etapas: la etapa de las piernas de hierro y la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Primero viene la etapa de las piernas de hierro, y ese fue el imperio que estuvo en los días de Jesús, y ese fue el imperio que a petición del pueblo hebreo crucificó a Cristo. Por lo tanto, la muerte de Cristo está realizada por el imperio romano. Y como en una corte, tanto el que manda matar como el que mata son culpables. El pueblo hebreo que pidió la muerte de Cristo ha aparecido culpable delante de Dios, y los juicios divinos han estado cayendo desde la muerte de Cristo hacia acá. Y por poco muchos dictadores por poco exterminan al pueblo hebreo. Hitler, Mussolini y Stalin por poco exterminan al pueblo hebreo. Y ahora el imperio romano es culpable también de la muerte de Cristo. Fue el que efectuó, el que ejecutó el deseo del pueblo hebreo, o principalmente de los líderes del pueblo hebreo, que eran los que no querían saber de Jesús. Y ahora, ¿cómo Dios va a vengar la sangre de Jesús y también de la iglesia del Señor Jesucristo, que fue perseguida por el imperio romano? Si el imperio de los Césares ha desaparecido aparentemente, no, lo que sucede es que el imperio romano ha pasado a los pies de hierro y de barro cocido y ha sido cubierto con barro. El hierro está debajo del barro. Y los pies de hierro y de barro cocido es la parte del imperio romano que corresponde al anticristo, a la bestia. Y para el día postrero es que Cristo, en su segunda venida, la piedra no cortada de manos, vendrá en esa etapa de los pies de hierro y de barro cocido, y el reino de los gentiles será quitado conforme a la profecía de Daniel, porque la piedra cortada de manos hiere a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, cuando vino en su primera venida la estatua en la parte de las piernas de hierro, fue quien hirió a Cristo. Pero ahora, en el tiempo final, es que Cristo hiere a la estatua en los pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzará. Dice Daniel capítulo 2, versos 35 al 45. Y eso también está en Apocalipsis capítulo 17, versos 11 en adelante.
donde nos dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, esos son los redimidos por la sangre de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los elegidos de Dios y fieles a su palabra. Ahora podemos ver cómo es que vendrá ese enfrentamiento entre los pies de hierro de barro cocido y la piedra no cortada de manos. Es en la manifestación del reino de los gentiles, en la etapa del reino del anticristo, en donde Cristo en su segunda venida estará manifestado en la tierra, en medio de la raza humana, y ahí vendrá el enfrentamiento entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. La muerte es el anticristo y la vida es Cristo. Y ahora la victoria es para la vida, para Cristo, porque Cristo, la piedra no corta de manos, desmenuzará ese imperio en su etapa de los pies de hierro de barro cocido, y será establecido el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 11, verso 15 en adelante, nos dice también lo que estará sucediendo. Dice cuándo será el tiempo. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Vamos a ver: a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Pues el reino del anticristo con esos 10 reyes será destruidos por Cristo en el día postrero. O sea que el reino de los gentiles mirará ahí, dará lugar al reino milenial de Cristo, donde será establecido un nuevo orden a nivel mundial. Un nuevo orden con leyes, nuevas leyes divinas para todo el pueblo. Son las leyes de Dios. Y Cristo se sentará en el trono de David y reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Será un imperio, un reino mundial, pero que será dirigido, administrado desde la tierra de Israel, como capital Jerusalén, y como trono el trono de David. Y ahora Cristo dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Ese es el trono de David, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como Cristo se sentó en el cielo, en el Padre, en el trono del Padre celestial allá en el cielo. Ahora en la misma forma Cristo le dará al vencedor que se siente con él en su trono, en ese trono de David. Ahora podemos ver las grandes bendiciones que hay para todos los hijos de Dios, para la iglesia del Señor Jesucristo, y así como el reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro
y ha venido bajando hasta llegar a los pies de hierro y de barro cocido, el reino de los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo comenzó de abajo hacia arriba, comenzó desde abajo subiendo, y ahora hemos llegado a la edad de la piedra angular, que es la edad de oro, la edad de la cabeza de oro del reino de Dios. Mientras en el reino de los gentiles, el reino de los gentiles ha llegado a los pies de hierro y de barro cocido. Vean la diferencia que hay entre el reino de los gentiles, con los pies de hierro cubiertos de barro, a una cabeza de oro, que es la etapa de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular es la edad más importante de todas las edades, es la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, es la edad que tiene todas las grandes promesas para ser cumplidas en este tiempo final. Todas las promesas que no fueron cumplidas en edades pasadas y que están prometidas para la iglesia serán cumplidas en la edad de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular. Por eso es que para la edad de oro de la iglesia de Jesucristo viene Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo de David, Hijo del hombre, Hijo de David, para establecer su glorioso reino milenial, para traer en este planeta Tierra la edad de oro en la tierra y de la tierra y para toda la humanidad. Pero no la edad de oro en el reino de los gentiles, sino la edad de oro del reino de Dios, en donde hasta el desierto florecerá y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, o sea que todo ser humano obtendrá el conocimiento de la gloria de Dios manifestado en el día postrero, en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos, y así completando su cuerpo místico de creyentes. Ahora hemos visto la edad de la mente, que es la edad de oro, la edad de la piedra angular, donde la mente de Cristo estará sacando a la luz todo lo que Dios pensó hacer en este tiempo final. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, Cristo dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Las cosas que han de suceder después de las cosas que han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia del Señor. Para este tiempo final, en la edad de la mente, la edad de la piedra angular, hay cosas que tienen que suceder y son muchas. Y solamente pueden ser conocidas por medio de la manifestación de Cristo, dándonos a conocer todas estas cosas que están en la mente de Dios, escondidas para ser reveladas en este tiempo final. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿A dónde vamos a subir? Vamos a subir a la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular. Esa es la edad de oro en donde la mente de Dios, la mente de Cristo, es manifestada y son dados a conocer todos estos grandes eventos que tienen que suceder en este tiempo final. Son abiertas todas esas profecías que estaban selladas en edades pasadas, y los entendidos entenderán. Y ahora, ¿cómo será que Cristo nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto al subir a la edad de oro, la edad de la piedra angular, donde Él estará manifestado, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto? En Apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice cómo será. Dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo será
que le dará a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto por medio de su ángel mensajero. Ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de su ángel mensajero que Cristo y el Espíritu Santo estará revelando todos estos misterios. Y así, la mente de Cristo estará en su iglesia en la edad de la piedra angular, operando a través de su ángel mensajero, y los pensamientos divinos serán dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Será el Espíritu Santo, Cristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, revelando esa mente divina, esos pensamientos divinos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios, la mente del Señor? Así como, ¿quién entendió la mente, los pensamientos del corazón de la persona? El espíritu de la persona. Y ahora, ¿quién entendió la mente de Dios? Pues el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el verbo que era con Dios y era Dios. Por eso es que usted, a través de la historia bíblica, encuentra al ángel de Jehová, al ángel del pacto, dando a conocer a sus profetas las cosas que Dios va a hacer. Ese ángel de Jehová o ángel del pacto es el Espíritu Santo. Algunas veces las personas piensan que el Espíritu Santo es una paloma, o es una nube, o es un humo, pero el Espíritu Santo es el verbo que era con Dios y era Dios. Es un hombre de la sexta dimensión, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, en el cual Dios está manifestado en toda su plenitud. Es el varón vestido de lino de Ezequiel capítulo 9, y es el que allá en el capítulo 9 de Ezequiel se manifestó en medio del pueblo hebreo en esa ocasión. Y es el mismo que vio el profeta Daniel con sus vestiduras de lino, el cual estaba sobre el río. Y luego a un lado del río y al otro lado estaban dos varones más, que son Gabriel y Miguel. Por eso, en una ocasión, Daniel escuchó una voz que dijo: Gabriel, muéstrale a este, o sea, Daniel, la interpretación. Muéstrale esa visión. Muéstrale el significado. Ahora vean que el varón vestido de blanco, vestido de lino blanco, es el Espíritu Santo, el ángel del pacto. Por eso es que fue al Espíritu Santo que el pueblo hebreo fue rebelde cuando no quiso escuchar la voz del ángel de Jehová a través del profeta Moisés. Por eso es que el ángel de Jehová era el que le hablaba al pueblo, le hablaba a los profetas, le habló a Moisés y le habló a los diferentes profetas. Y nos dice la Escritura que era el Espíritu Santo. En Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12. Ahora, para el día postrero, el Espíritu Santo estará revelando los pensamientos divinos en la edad de oro, la edad de la mente. La edad de la mente de la iglesia de Jesucristo obtendrá los pensamientos de la mente divina, y así obtendrá el conocimiento divino correspondiente a este tiempo final de todas las cosas que deben suceder pronto, y obtendrá el conocimiento divino del misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo con sus ángeles en este tiempo final, para cumplir el gran evento de la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Todo esto corresponde a la edad de la mente, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, la edad de la piedra angular. Ahora vean dónde
hemos llegado en el cuerpo místico de Cristo. Hemos estado subiendo, así como el reino de los gentiles ha estado bajando. El reino de los gentiles ha ido cuesta abajo, de la cabeza de oro al pecho y los brazos de plata, del pecho y los brazos de plata al vientre y los muslos de bronce, del vientre y los muslos de bronce a las piernas de hierro, y luego a los pies de hierro y de barro cocido. Y de ahí no hay otro lugar para donde ir. Ahí es la etapa donde la piedra cortante de manos herirá al reino de los gentiles en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzará. Y será quitado el reino de los gentiles como reino, como imperio, y será establecido el imperio de Jesucristo, el glorioso reino de Jesucristo, el reino de Dios en la tierra, en donde Cristo será el rey, el hijo de David, en medio del pueblo hebreo sentado sobre el trono de David. Él viene como hijo del hombre e hijo de David para sentarse en el trono de David, y el pueblo hebreo lo va a ver en su medida, porque él vendrá a su iglesia en este tiempo final. Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el ángel de Jehová, el cual vino 2000 años atrás al pueblo hebreo en carne humana, en la persona de Jesús, y en este tiempo final estará también en medio de su iglesia, el Israel celestial, y estará Cristo, el ángel del pacto, dándonos a conocer los pensamientos divinos, y así dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y estará manifestado en su ángel y por medio de su ángel mensajero, revelándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque no hará el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Él tendrá un instrumento aquí en la tierra, en medio de su iglesia, en la edad de oro, la edad de la mente de Cristo, en su iglesia en este tiempo final. Apocalipsis 22, verso 16 nos dice el mismo Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahí tenemos la reconfirmación de que el Señor Jesucristo ha enviado su ángel mensajero. Él, Jesucristo, es el que lo dice, y si Él lo dice, eso es la verdad. Y es para la iglesia del Señor Jesucristo en la edad de la mente que Él envía a su ángel mensajero para darnos a conocer todos estos pensamientos divinos, de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. La edad de la mente, la edad de la piedra angular, la edad de la mente de Cristo en su iglesia, operando y dándonos a conocer a todas estas cosas que deben suceder pronto. Y hemos visto que es por medio de su ángel mensajero, en la edad de la mente, en la edad de la piedra angular, que operará el Espíritu Santo, su mente, la mente de Cristo, y nos abrirá todos estos misterios divinos. No será una mente humana la que abrirá estos misterios, será la mente de Cristo operando en su ángel mensajero y revelándole a su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder pronto, y su ángel mensajero hablando, ungido con el Espíritu Santo, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y así es como la iglesia obtendrá en la edad de la piedra angular, la edad de la mente, el conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y seremos preparados para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos. Ahora sabemos que es para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá, pero no sabemos en qué año del séptimo milenio. Por lo tanto, dejamos eso quietecito ahí. Lo importante es estar escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y así obteniendo todo ese conocimiento divino y siendo así preparados, llamados y juntados en la edad de la piedra angular y preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Así es como recibimos la fe
para ser transformados y raptados. O sea, la fe de rapto, que es la revelación del rapto, la revelación de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la revelación del séptimo sello, la revelación de su venida con sus ángeles, que es revelada por medio de la predicación del Evangelio del Reino, en donde la mente de Cristo estará operando y estará descubriéndonos todos estos misterios divinos que están en la mente de Dios y pasan de la mente de Dios a la mente de la iglesia de Jesucristo en la edad de la mente, para así obtener el conocimiento de todos estos misterios divinos y obtener así nuestra transformación y obtener la inmortalidad física, nuestro cuerpo eterno y glorificado, lo cual es la redención del cuerpo, la adopción de los hijos e hijas de Dios. Ahora hemos visto dónde es que la adopción de los hijos de Dios estará sucediendo. Es en la edad de la mente, la edad de la piedra angular. Esa es la edad donde los hijos e hijas de Dios serán adoptados, serán transformados y obtendrán la inmortalidad, obtendrán cuerpos eternos y glorificados, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos también. Luego estaremos aquí de 30 a 40 días en una manifestación plena de Dios a través de su iglesia y su ángel mensajero, y luego nos iremos con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Cuando tengamos el nuevo cuerpo, veremos a Jesucristo en su cuerpo glorificado también, porque tendremos un cuerpo igual al cuerpo glorificado del Señor Jesucristo. Ahora el ángel mensajero del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo. El ángel mensajero del Señor Jesucristo es un hijo de Dios, es un escogido de Dios, es un miembro del cuerpo místico del Señor Jesucristo, que estará viviendo en la tierra en el día postrero, en la edad de la piedra angular, y será el mensajero del Señor Jesucristo para la edad de la piedra angular, en donde la mente de Cristo operará y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Por eso fue que el ángel del Señor Jesucristo no aceptó la adoración que Juan le ofrecía en dos ocasiones diferentes. En el capítulo 19, versos 6 al 10 del Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10. Porque Él no es Jesucristo, sino Él es el ángel mensajero del Señor Jesucristo, el instrumento del Señor Jesucristo. Por eso le dijo a Juan: adora a Dios. Y no aceptó la adoración que Juan le ofreció a él, al ángel del Señor Jesucristo. Hemos visto el misterio de la edad de la mente, la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, la edad de oro del reino de Dios, la edad de oro del cuerpo místico de Cristo, que es la edad de la piedra angular. Mire lo que es la edad de la piedra angular. Miren dónde Dios le ha colocado a ustedes y a mí también. Es la edad de oro. Por eso es que obtendremos nuestra transformación, obtendremos la inmortalidad y obtendremos la manifestación de Dios en toda su plenitud, la manifestación de la divinidad. Y la divinidad está representada en el oro. Bueno, ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la edad de la mente, la edad de la piedra angular, la edad de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de nuestro amado Señor Jesucristo sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Jesucristo, se complete el número de los miembros de la iglesia de Jesucristo en la edad de oro, la edad de la mente, y
Cristo resucite a los muertos creyentes en Él que han partido y nos transforme a nosotros los que vivimos. Y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Al conocer este misterio de la edad de la mente, de la edad de oro de la iglesia de Jesucristo, que es la edad de la piedra angular, cuando pensamos en nuestros familiares que han partido y que son creyentes, sabemos que pronto los veremos, jovencitos de 18 a 21 años, en el cuerpo eterno que Cristo les dará. Si eran ancianitos, vendrán en ese cuerpo nuevo que representará de 18 a 21 años de edad. Es un cuerpo glorificado y eterno. Si eran personas adultas o de mediana edad, también vendrán en un cuerpo de 18 a 21 años. El cuerpo y la apariencia que tendrá no cambia a causa de la edad que hayan tenido aquí cuando vivieron aquí en la tierra. Si eran jóvenes, pues también será el mismo cuerpo joven que está prometido para los que cuando murieron eran ancianos. Pero no será el mismo cuerpo que tuvieron las personas cuando vivieron aquí en la tierra. Es un nuevo cuerpo eterno y glorificado e inmortal. Y los que eran niños, pues cuando vengan y le digan, aquí estoy de regreso. Y cuando sus padres los vean, les podrá pasar lo que le pasó al hermano Branham cuando su niñita, que tenía como 18 meses cuando murió, cuando luego en esa temporada, en ese tiempo de tristeza de nuestro hermano Branham por la partida de su niña y también de su esposa, porque murió su esposa primero y a los pocos días murió su niñita también. Y cuando Dios, consolándolo en sueño, lo llevó al paraíso, la vio, pero no sabía que era ella. Vi una jovencita muy bonita que tenía de 18 a 21 años, como 18 años, y ella le dijo, papá. Y cuando él la miró, le dice, un momento, señorita, usted tiene casi más o menos la edad que yo tengo, ¿cómo me va a decir papá? Y ella le dice, papá, yo soy tu pequeña Sharon, tu pequeña Sharon, que estaba en la tierra, que era una bebé, pero acá en el paraíso no hay niños. Esto es de lo que tú hablabas. Y ahora allá yo era tu pequeña bebé, tu pequeña Sharon, pero acá yo soy una jovencita. Y así es para cada uno de ustedes que han tenido niños y han partido. Y así es para mí también, porque un bebé que solamente duró unas horas cuando nació, el cual nació con unos 8 meses, de 8 meses nada más, el cual yo le puse por nombre José William. Él vendrá y será un jovencito de 18 a 21 años de edad. Y eso a mí me consoló en aquellos días, pues era el primer varoncito y solamente duró en la tierra unas 2 horas, pero él regresará en un cuerpo en el cual no podrá morir. Por lo tanto, regresará para estar conmigo para siempre. Porque los padres tendrán a sus hijos como herencia para toda la eternidad. Y ahora podemos ver el por qué reclamamos para nosotros, nuestros hijos, nuestras
familias y aún reclamamos a nuestros padres y a nuestros demás familiares para que Dios nos los dé para que vivan por toda la eternidad. Y ahora, vean ustedes, pronto yo tendré a mi José William, el cual solamente estuvo unas 2 horas, pero cuando regrese va a estar a mi lado para siempre. Y yo también seré transformado y viviré por el milenio y por toda la eternidad con Jesucristo, nuestro Salvador. También el consuelo para Cristo y para todos los hijos e hijas de Dios, cuando han visto que han partido los hijos de Dios, cuando físicamente sus cuerpos han muerto, nuestro consuelo es que Cristo los resucitará en cuerpos eternos. Y entonces todos viviremos con Él por toda la eternidad. Ese es nuestro consuelo para estos momentos por los cuales todos los seres humanos pasan, porque el cuerpo mortal que recibimos en esta tierra es por un tiempo. Como dicen algunas personas, es prestadito. Así es que cuídalo bien para que le dure mucho tiempo. Porque en un descuido uno puede perder el cuerpo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo en todos los sentidos. Cuidarlo de salud y cuidarlo físicamente, que no tengamos problema, porque con un accidente también puede llegar el final del cuerpo físico y uno tener que ir al paraíso en el cuerpo teofánico a descansar, porque su cuerpo físico terminó sus días en la tierra. Pero nuestro consuelo es que Él resucitará a todos los creyentes en Él y a todos nuestros hijos que han partido, y los resucitará en cuerpos eternos y los tendremos de nuevo con nosotros. Hoy supe que partió un niñito. ¿Y niñito o niñita? Niño Daniel. El niñito Daniel acompaña los sentimientos de su padre, como padre también que he pasado por esta situación en donde el niñito José William solamente estuvo en la tierra, en el cuerpo, unas 2 horas. Pero mi consuelo es lo que dice Cristo en su palabra: y yo le resucitaré en el día postrero. Sea este el consuelo también para los padres del niñito Daniel. Y cuando regrese, les podrá decir: papá. Y ustedes lo mirarán y dirán: pero tan alto, ¿cómo puede ser mi hijo? ¿Cómo puede decirme papá? Y él podrá decirle: es que ya no soy aquel bebé o aquel niñito. Ya, en este nuevo cuerpo, todos somos jovencitos representando de 18 a 21 años de edad. Y cuando veamos a los muertos en Cristo, cuando resucitan, nosotros seremos transformados. Ellos resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados cuando los veamos a ellos regresar en cuerpos eternos. Así es que nuestro consuelo es que los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos incorruptibles en el día posterior. Y nosotros seremos transformados. Por lo tanto, el gozo de verlos a ellos será grande, y luego, al mirarnos nosotros en el espejo cuando seamos transformados, el gozo aumentará también.
porque también nosotros le diremos: hijito, pero ¿has visto que desde que me apareciste también yo me puse joven? ¿Te diste cuenta que cuando llegaste me veías con unos cuantos años más que tú, pero ahora me ves como de tu edad también? Es que he sido transformado, porque la Escritura nos enseña que cuando los muertos en Cristo resucitan, luego nosotros que vivimos seremos transformados. Así que nos traerán buena noticia. Será el momento para nuestra transformación. Bueno, sean estas palabras de consuelo para los padres y demás familiares del niñito Daniel, y para todos los hermanos, porque cuando sufre un hermano nuestro, todos sufrimos con él. El cuerpo místico de Cristo se duele también. Que Dios consuele el corazón de sus padres y de todos sus familiares y de toda la iglesia del Señor Jesucristo aquí en Acapulco y en la congregación donde asistía el niñito Daniel con sus padres. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para continuar y finalizar nuestra parte en esta ocasión. Él siempre tiene algún cántico y lo vamos a tener con algún cántico también.